Hola, bienvenidos a la segunda parte de este video en el cual vamos a hacer el amigurumi que va a llevar nuestro bolsito. En este caso yo voy a hacer un hermoso gatito, voy a utilizar blanco y de este color, o lo pueden hacer en el color que ustedes prefieran. Ya saben que los colores son opcionales. Voy a utilizar ojos de seguridad. Estos ojitos de seguridad miden aproximadamente 12 milímetros. Vamos a utilizar separador, tijeras y lo voy a tejer con una aguja de número 3. Para realizar la cabecita vamos a hacer un nudo corredizo y en él vamos a realizar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Vamos a hacer una cadena más para levantar y en la cadena número 5 vamos a realizar un aumento. Vamos a poner el separador en el último punto, en el primer punto. Y vamos a continuar. Vamos a realizar 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Vamos a realizar 2 aumentos, un aumento y de una vez 2 aumentos. Nos vamos a devolver con 3 puntos bajos, nos vamos a devolver con un punto bajo, 2 y 3 puntos bajos. Finalizamos con un aumento. Para la vuelta número 2 vamos a realizar un punto bajo. Vamos a poner el separador y vamos a repetir, o sea que vamos a hacer un aumento en el primer punto bajo. Seguido a esto vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Vamos a realizar un aumento. Nuevamente vamos a repetir un aumento en el siguiente punto, seguido 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y finalizamos con un aumento. Y debemos tener un total de 18 puntos. Vamos a dejar esta hebra larga, vamos a introducir aguja y vamos a hacer un cambio de color. A partir de aquí comenzamos a incluir este nuevo color. Entonces para el primer punto así la pasamos y vamos a realizar el primer punto de la tercera vuelta. Hacemos un punto bajo, o pues necesariamente aquí el primer punto nos indica el cambio de color. Vamos a realizar
un aumento en el siguiente punto, seguido 2 puntos bajos, aumento, dos puntos bajos, un aumento y un punto bajo. Vamos a dejar esta hebra larga para continuar con el color blanco. Introducimos aguja y vamos a pasar el color blanco. Tiramos de esta hebra y dejamos esta por detrás. Vamos a continuar entonces en color blanco. Vamos a realizar otro punto bajo, aumento, punto bajo, aumento, punto bajo, nuevamente punto bajo, aumento y vamos a finalizar con un punto bajo. En esta vuelta debemos tener un total de 24 puntos bajos. Dejamos hebra larga y continuamos con el siguiente color. Para esta vuelta, para la siguiente vuelta, entonces vamos a hacer un cambio de color. Vamos a iniciar con la vuelta número 4. Para esta vuelta vamos a iniciar con 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos, un aumento. Vamos a hacer 1, 2, 3 puntos bajos, nuevamente vamos a hacer un aumento, nuevamente vamos a hacer 3 puntos bajos. Deben cuidar de no hacer 2 puntos en un punto. Llevamos 2, 3 puntos bajos y aumento, y vamos a hacer un punto bajo. Realizamos cambio de color, continuamos en color blanco, vamos a tejer, vamos a tirar de esta hebra y vamos a realizar, hicimos un punto bajo, continuamos con 2 puntos bajos y realizamos un aumento. Nuevamente 3 puntos bajos, 1, 2, 3, aumento. Nuevamente 1, 2, 3, aumento y finalizamos con un punto bajo. Dejamos hebra larga, vamos a realizar cambio de color. Para la vuelta anterior deben tener un total de 30 puntos bajos. Para esta vuelta vamos a realizar otro punto bajo, 2 puntos bajos, seguido de un aumento. Vamos a realizar 1, 2, 3, 4 puntos bajos y aumento. Vamos a repetir 1, 2, 3, 4 y aumento. Vamos a hacer un punto bajo, vamos a realizar cambio de color y realizamos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y aumento.
4 puntos, 1, 2, 3, 4 y aumento. Tiramos de la hebra blanca, nuevamente 1, 2, 3, 4 y aumento. Y finalizamos esta vuelta con 2 puntos bajos. Dejamos hebra larga y vamos a pasar el siguiente color. El cambio de color indica el comienzo de cada vuelta. Vamos a tirar de esta hebra y para esta vuelta vamos a realizar la vuelta número 6. Vamos a hacer un punto bajo, 2 puntos, un punto bajo, 2, 3 puntos bajos. Vamos a realizar un aumento. Seguido vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y aumento. Nuevamente 1, 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a realizar cambio de color. Vamos a realizar un aumento en blanco. Vamos a tirar de estas. Ya, ahora vamos a hacer nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. Aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Aumento. Y 1, 2, 3, 4 y 5. Finalizamos esta vuelta con 2 puntos bajos y debemos tener un total de 42 puntos bajos. Vamos a realizar cambio de color. Para la vuelta número 7 vamos a realizar 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer el primer aumento. Vamos a continuar 1, 2, 3, 4, 5, 6, aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como es costumbre, vamos a hacer cambio de color. Y en el siguiente realizamos un aumento. Vamos a tejer nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aumento.
Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Giramos de esta hebra, 6, aumento y finalizamos con 2 puntos bajos. Para la vuelta número 8 volvemos a realizar cambio de color. Para la vuelta número 8 vamos a realizar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Aumento. Vamos a continuar, vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a realizar aquí otro punto, 7, y a partir de aquí vamos a hacer cambio de color. Realizamos un aumento. Vamos a continuar nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aumento y nuevamente 1 y 2 puntos bajos. Vamos a realizar un cambio de color para la siguiente vuelta. Para la vuelta número 9 simplemente vamos a realizar punto sobre punto, pero esta vez vamos a hacer en color beige. Vamos a hacer desde donde indica, desde el primer punto hasta donde nos indica el cambio de color. Vamos a realizar 26 puntos bajos y en color blanco vamos a realizar 27 puntos bajos para un total de 54 puntos bajos. Entonces debemos tener un total de 54 puntos bajos. Ahora vamos a continuar entonces con la vuelta número 10, en la cual vamos a realizar punto sobre punto. Esta vez vamos a tejer solo en color, en este color. Vamos a realizar 5 vueltas, vamos a tejer desde la vuelta número 10 hasta la vuelta número 14, vueltas de 54 puntos bajos. Listo, por acá ya terminé de realizar las vueltas. Ahora vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Ya inicié con el primer punto, puse el separador, vamos a continuar con 2 puntos, 3 y 4 puntos bajos, seguido de una disminución. Vamos nuevamente, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y disminución. A continuación nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y disminución. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, disminución. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hacemos otra disminución. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, disminución, y vamos a finalizar con 1, 2, 3 vueltas, 3 puntos bajos. En esta vuelta deben quedar con un total de 48 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer tenemos el primero, 2, 3 puntos bajos y vamos a hacer una disminución. A continuación vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y disminución. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y disminución. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 y otra disminución. Y vamos a hacer otra secuencia más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, disminución, y la última secuencia tenemos 2, 3, 4, 5, 6, disminución, y vamos a finalizar esta vuelta con 3 puntos bajos. Para esta vuelta deben quedar con un total de 42 puntos bajos. Para la siguiente vuelta vamos a realizar, ya tenemos el primer punto, vamos a hacer 2, 3 puntos, disminución, y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos, disminución, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, disminución. Vamos a realizar esta secuencia de 5 puntos bajos, disminución, 3 veces más, y acá la vuelta, y vamos a hacer disminuciones, y acá en la vuelta van a finalizar con 2 puntos bajos. Entonces van a continuar realizando 5 puntos, disminución, 3 veces más. Bueno, entonces para la siguiente vuelta tenemos un punto bajo, 2, y vamos a realizar una disminución. A continuación vamos a hacer 1, 2, 3, 4, disminución. Vamos a repetir 1, 2, 3, 4 y disminución. Vamos a realizar esta secuencia 3 veces más, y al finalizar deben terminar con 2 puntos bajos.
Bueno, entonces como les estaba diciendo, esta vuelta la terminamos con 2 puntos bajos y debemos tener un total de 24 puntos bajos. Antes de continuar la siguiente vuelta, voy a mostrarles dónde ubicar los ojitos de seguridad. Los ojitos de seguridad lo vamos a ubicar sobre las cadenas de inicio. Vamos a contar hacia arriba. Vamos a contar 1, 2, 3. Sobre la vuelta 4 y 5 va a tener una distancia de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos de distancia. Para la siguiente vuelta vamos a realizar lo siguiente. Soltamos el separador y lo volvemos a poner en el primer punto. A continuación vamos a realizar 2 puntos más y vamos a hacer disminución. Vamos a continuar realizando 1, 2, 3 puntos bajos y disminución. Vamos a realizar esta secuencia por toda la vuelta para un total de 24 puntos bajos. Listo, acá ya comencé a rellenar. A medida que vamos tejiendo vamos rellenando. Entonces para la siguiente vuelta vamos a realizar 2 puntos bajos. Vamos a poner el primero y el gancho, y a medida que vamos tejiendo vamos rellenando si así lo requiere el tejido, ¿no? Porque pues estamos tratando de realizar la parte de atrás, va a quedar plana, entonces no va a necesitar mucho relleno, sino solamente para la parte de al frente. Vamos a realizar esta secuencia, 2 puntos bajos y disminución por toda la vuelta. Y esta vuelta debe quedar un total de 18 puntos bajos. Bueno, para la siguiente vuelta ya realicé el primer punto. Vamos a hacer una disminución en el siguiente punto, en los siguientes 2 puntos. Nuevamente vamos a seguir con un punto bajo y disminución por toda la vuelta. Para este punto ya no queda más sino rellenar lo que nos haga falta. Vamos a rellenar acá un poco más para que la cabecita nos quede bien acolchadita y quede más como ese toque de ternura que tienen los gatos. Listo, acá que nos quede bien acolchadito para poderle poner acá la parte de los bigotes y el hocico. Listo, ahora vamos a cerrar con la aguja lanera. La van a pasar por todo el contorno, van a ir cerrando así punto por punto, lo pasan la hebra. Y van a tirar y ya cerró. Listo, el resto lo podemos pasar. Listo, entonces así ha quedado este lindo gatito. Ya tenemos entonces la cabecita. Ahora vamos a continuar con las orejitas. Vamos a encarar 2 tonos. Vamos a iniciar con este tono blanco, lo vamos a hacer combinadito. La parte interna la vamos a hacer en blanco y la parte externa la vamos a hacer en beige. Voy a iniciar con
perdón, iba a ser un anillo. Vamos a iniciar con una cadena, con un nudo corredizo. Seguido vamos a realizar 4 cadenas, 2, 3, 4 cadenas más una de subida. Nos vamos a devolver y vamos a realizar 4 puntos bajos. 2, 3 y 4 puntos bajos. Vamos a levantar con una cadena para la siguiente fila. En el mismo punto vamos a realizar un punto bajo, 2, 3 puntos bajos y 4 puntos bajos. Vamos a levantar con cadena para la siguiente fila. Vamos a dejar el primer punto sin tejer, vamos por el segundo, hacemos 1, 2 y 3 puntos bajos. Vamos a levantar con una cadena, giramos, dejamos el primer punto sin tejer, vamos a hacer un punto bajo y 2 puntos bajos. Vamos a levantar con una cadena, vamos a girar, dejamos un punto sin tejer y acá realizamos un punto y una cadena para terminar. Vamos a cortar esta hebra y vamos a dejar a un ladito mientras hacemos en el otro color. Cadena, dejamos un punto sin tejer, hacemos 2 puntos y subimos con una cadena y realizamos un punto. Aquí vamos a realizar una cadena y dejamos hebra y la cortamos. Así que tanto la parte beige como la parte blanca vamos a realizar exactamente lo mismo. Ahora vamos a encarar de esta manera y vamos a empezar a tejer por todo el borde en color beige y vamos a ir escondiendo todas estas hebras que nos queden por dentro. Entonces vamos a comenzar desde esta punta del lado, vamos a introducir el gancho y que pase por el primer punto de ambas piezas. Ya teniéndola así, vamos a agarrar el color beige y lo vamos a pasar. Vamos a realizar un punto nuevamente en el mismo punto, otro punto. En la siguiente fila, siempre en el primer punto hacemos otro, van 2, en la siguiente 3, en la siguiente 4, en la siguiente 5, en la siguiente o en la punta vamos a hacer 3 puntos bajos. Entonces tenemos 1, nuevamente en el mismo punto, asegúrese que deben pasar de lado a lado, 2 y nuevamente 3 puntos. Continuamos hacia el otro lado. Recuerden que vamos a guardar todas estas hebras, las vamos a dejar hacia adentro. Vamos a aprovechar y utilizamos las hebras como relleno. Eso, entonces continuamos, recuerden que deben pasar de lado a lado y hacemos un punto en el siguiente, de lado a lado, 2, 3, 4 y finalizamos con 5 puntos. Esta vez sí vamos a dejar la hebra larga para poder unir a la cabeza, aproximadamente de 15 a 20 centímetros está bien. Entonces vamos a reservar esta parte y así ya tenemos las dos orejas de este lindo gatito. Y 20, lo que les estaba diciendo, se pierden los puntos, entonces es un poquito complicado, pero ya a medida que van haciendo ya se van adaptando.
22 y en el último punto 24. Vamos a dejar esta hebra larga para unir aproximadamente de unos 30 centímetros. Vamos a soltar y ahora lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a igualar, vamos a emparejar acá la pieza. Voy a enhebrar acá y vamos a emparejar la pieza. En el siguiente punto pasamos la lana hacia adentro, tomamos el último punto por la parte de arriba hacia abajo, la sacamos y listo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Para la huellita vamos a hacerlo muy fácil. Vamos a iniciar con un anillo mágico y dentro de este anillo vamos a realizar 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Vamos a tirar esta hebra. Listo. Introducimos el gancho en el primer punto y sacamos con un punto deslizado. Vamos a poner esto en la parte de abajo donde terminamos y lo vamos a ubicar de esta manera. Entonces de una vez lo voy a hacer. Vamos a unir. Vamos a realizar las manchitas, las parte de los deditos. Vamos a iniciar, vamos a dejar hebra larga y vamos a pasarla unas veces de esta manera. Vamos a pasarla varias veces. Y así han quedado las huellitas. Yo voy a iniciar en color blanco. Voy a realizar un anillo mágico. Dentro de este anillo voy a hacer 6 puntos bajos, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a poner el separador. Aquí vamos a realizar un aumento en el primer punto. Ya había hecho el primero, ya hice mi primer aumento. 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos y 6 aumentos. Para la tercera vuelta vamos a realizar un punto bajo. Vamos a poner el marcador aquí y un aumento. Nuevamente punto bajo y aumento. Vamos a hacer esa secuencia por toda la vuelta y les debe dar un total de 18 puntos bajos. Listo. Para la siguiente vuelta vamos a realizar punto bajo sobre punto. Vamos a hacer 18 puntos bajos. 1, 2 y 18 puntos. Entonces ya tenemos 18 puntos bajos. Nuevamente aquí en esta parte vamos a realizar un cambio de color. Vamos a pasar al color. Voy a realizar punto sobre punto. 1, 2, 3, 4. Nuevamente vamos a hacer un cambio en color beige. Vamos a realizar un punto bajo. Aquí ya vamos a cortar el color blanco para que no se nos vaya a enredar, nos resulte más fácil el tejido. Vamos a dejarlo aparte y vamos a continuar. Bueno, para este vamos a hacer el primer punto y vamos a hacer una disminución. Nuevamente punto bajo, disminución. Vamos a realizar esto por toda la vuelta y les debe quedar 12 puntos bajos en esta vuelta.
vamos a tirar de esta hebra y realizamos la última disminución. Vamos a hacer el primer punto. Vamos a tejer desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 10, punto sobre punto. Simplemente vamos a hacer 12 puntos bajos en cada vuelta. Ahora ya terminé de realizar las 4 vueltas. Para la siguiente vuelta vamos a hacer una disminución y seguido vamos a realizar 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a hacer el primer punto y vamos a poner el separador. A partir de aquí vamos a finalizar con 5 vueltas más. Vamos a realizar 5 vueltas de 11 puntos bajos. Entonces yo voy a continuar y ya en un momento. Bueno, listo. Entonces ya aquí ya finalizamos, ya realizamos todas las partes. Lo que sigue es la unión. Para realizar la unión, las orejitas la ubiqué justo en esta parte. La verdad, ya después de haber puesto las rayitas del otro tono, ya nos queda más fácil identificar dónde van a quedar las orejitas. Van a quedar, pero si ustedes quieren, aquí les voy a decir, de la parte de atrás vamos a correr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sobre la vuelta número 10 de atrás hacia el frente. Repito, desde atrás hacia el frente. Entre la vuelta número 10 vamos a tomar como referencia estas manchitas y van a ubicar las orejitas y la van a pegar con la misma lana. Igual acá las patitas las van a ubicar aquí sobre la tapa del bolsillo. Se me olvidaba decirles, la colita le eché solamente una pequeña parte de relleno, la rellené hasta la mitad, ya la parte que va a ir unida no le eché relleno. Y así concluimos este tutorial para tejer juntos esta encantadora mochila con un adorable gatito incorporado. Si disfrutaste de este proyecto tanto como yo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido creativo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna novedad. Agradezco enormemente tu apoyo y entusiasmo. Hasta la próxima aventura de tejidos y gracias por formar parte de esta comunidad. Chao, chao.